amor y tu redención. Bienvenidos nuevamente a este tiempo, esta reunión virtual que tenemos entre nosotros con el Señor para escuchar su palabra. Nuevamente también les digo que me da mucho gusto saber que usted está oyendo este mensaje y que está dispuesto a escuchar la prédica del Señor, porque su corazón sigue encendido en aprender más de la palabra de Dios y del mensaje fresco que trae el Padre a nuestro espíritu para continuar hacia adelante. Yo le invito a que cuide ese fuego que tiene en su corazón para que el Señor siga haciendo grandes cosas en la vida de usted. Vamos a orar para que podamos empezar nuestro tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu paz esté con nosotros, que tu paz desplace, elimine toda turbación, toda inquietud, inclusive toda enfermedad que esté agobiando nuestra mente y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te pido que hagas una operación de paz, de salud y de bendición en los hogares o en los lugares en donde estén todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos ahorita frente a su monitor o a su pantalla para escuchar tu palabra. Así te lo pido, Señor, y aún te pido que esas bendiciones de paz y sanidad y bendición sobre de ellos también sea causa de testimonios que pronto nos sean dados a conocer por ellos mismos. Así te lo pido, Señor, porque estoy seguro por la fe que me has dado de que tu presencia está aquí conmigo y con ellos allá donde se encuentran. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a tener una enseñanza el día de hoy acerca de la acepción de personas. Vayamos directamente a la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17 nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí vemos cómo la Escritura en todo este versículo nos habla del tema del cual vamos a aprender el día de hoy. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Veamos otro versículo en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 7. La Escritura nos dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Un versículo más en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17, nos dice la Escritura así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, la palabra común en estas tres citas bíblicas es que Dios no hace acepción de personas. La palabra acepción viene de la palabra aceptar, en el sentido en el que aceptar o favorecer a una persona en medio de otras o en lugar de otras. Esto es, que la aceptación de esta persona
de una manera arbitraria por encima de otras, eso es lo que no hace Dios. Dios no favorece a nadie por encima de otras personas. Dios no favorece arbitrariamente a alguien y desecha a los demás. ¿Por qué Dios no hace acepción de personas? Porque en la acepción de personas está implícita la discriminación. Acepción de personas, en términos más comunes para nosotros, es tener consentidos. Cuando escuchamos a los padres que dicen que tienen algún hijo consentido, o más bien a los hermanos en una familia que dice, es que mi papá tiene un consentido, es que mi mamá tiene una consentida. Entre todos nosotros los hijos hay alguien que es consentido. Eso es acepción de personas. Entonces está aceptando, está favoreciendo a alguien arbitrariamente, ¿sí?, descaradamente, por encima de los demás, cuando todos deberían de tener la misma oportunidad, el mismo trato, la misma aceptación. Cuando hay acepción de personas, cuando hay favorecimiento hacia una persona o un grupo de personas por encima de otras, hay discriminación al mismo tiempo. Aceptamos a unos y discriminamos a otros. Por eso es que Dios no hace acepción de personas, porque Dios no discrimina a nadie. Dios no relega a nadie. Dios nos da la oportunidad a todos. Y quiero que usted se sienta bendecido de tener a Dios como su Dios, porque quizás usted haya en algún momento crecido con una baja autoestima. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted en algún tiempo de la infancia, a lo mejor sus padres, o a lo mejor sus amigos en la escuela, sus compañeros en la época de la juventud, le discriminaban, le estigmatizaban, le decían lo que ahora conocemos como el bullying, que eran ensañados con usted y lo hacían a un lado. No querían que usted participe en las reuniones, en las conversaciones, en actividades colectivas. En casa a lo mejor usted sintió la discriminación y vio cómo había acepción hacia un hermano suyo, hacia una hermana suya, hacia unos amigos de usted. Los maestros a lo mejor preferían a algunos amigos de usted y a usted no le hacían caso. Entonces usted a lo mejor vivió en carne propia lo que era ser testigo de la acepción a alguien y la discriminación hacia usted. Y esto habrá provocado en usted una baja autoestima. Yo quiero decirle una cosa: el Señor quiere sanarle esa parte de su corazón y esa parte de su mente que le hace sentirse menos en este día. ¿Por qué? Porque Dios quiere decirle en este día que Él no le discrimina, Él no le rechaza, como le discriminó, como le rechazó el ser humano. Aún gente que le debió haber amado y que le debió haber aceptado, que le debió haber integrado a su vida, a lo mejor lo rechazó, lo discriminó. Pero usted siéntase hoy alegre, contento, feliz, porque tiene un Dios que no lo discrimina, que lo integra a su familia. Tiene usted un Dios que lo acerca a Él. Tiene usted un Dios que, si bien no le va a favorecer arbitrariamente, no le hace a usted su consentido, tampoco lo discrimina, tampoco lo rechaza. La escritura en 1 de Pedro capítulo 1 verso 17 dice que: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Esto nos está diciendo que el Señor le va a juzgar según su obra. Es decir, cada uno de nosotros va a tener al final lo que merezcamos.
con base en lo que hayamos hecho. Entonces, usted y yo no podemos decir, es que el Señor va a favorecer al pastor porque es pastor, va a favorecer a mi hermana tal de la iglesia porque ella medita mucho mejor que yo. El Señor le va a dar lo mejor a aquel hermano que canta, que danza en la iglesia porque ellos tienen un ministerio y los va a favorecer aún más. No, eso no es así. El Señor no hace acepción de personas y por lo tanto no hace discriminación tampoco de las personas. Él nos va a juzgar según nuestras obras. No sé, nosotros vamos, aquí hay que corregir, que nosotros vamos a recibir según lo que hagamos. El Señor nos va a juzgar rectamente, correctamente, con justicia. Tenemos un Dios justo, que nos da la misma oportunidad a todos. La Escritura dice que el Padre envió a su Hijo al mundo. En el mundo sabemos que la gente vive sin reconocer a Dios como Dios. Es una región espiritual donde se vive sin Dios. Y Dios mandó a Jesús al mundo para que el mundo se salve. Es decir, todo aquel que estaba en el mundo tiene la misma oportunidad para salvarse. Dios no hace excepción de personas. Entonces, yo quiero decirle algo. A través de esto, empiece usted a sentir cómo el Señor le eleva la estima. Le hace poner y le hace sentir en su corazón que usted es estimado. No sobreestimado, pero sí estimado. No baja autoestima ni sobreestima, sino que la estima que debe de haber con justicia y una estima pareja para todos. Para todos. Usted sea libre de la baja autoestima, porque con baja autoestima usted no va a poder serle útil al Señor. De tal manera que lo que quiere el Señor es que nosotros le seamos útiles. Y para eso debemos tener la fe de que contamos con la estima del Señor para que nosotros aceptemos sus mandamientos, realicemos sus mandamientos, independientemente de cómo nos traten las personas, cómo nos traten los hombres. Usted y yo debemos de estar firmes creyendo que aunque no tengamos la estima del ser humano, tenemos la estima del Señor. El Señor nos estima, el Señor nos acepta de la manera como está dispuesto a aceptar a todos, no nos discrimina. Y de esa manera nosotros debemos ser, tomando el ejemplo de Dios, porque dice la Escritura en Job 13:10, libro de Job, capítulo 13, verso 10, lo siguiente. Dice: Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. El Señor, si ve que nosotros hacemos acepción de personas solapadamente, es decir, arbitrariamente, es decir, favorecer a alguien por encima de otras personas cometiendo injusticia, eso va a ser reprochado por el Señor a cada uno de nosotros, porque Él no lo está haciendo con nosotros. Él nos está teniendo o dando la misma oportunidad, el mismo acercamiento hacia Él a todos. Entonces el Señor quiere que también nosotros tratemos de igual manera a las personas. Y también en Job, pero en el capítulo 32, verso 21, dice lo siguiente:
No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Esta ya es una expresión que usted y yo debemos de hacer, que no haremos ahora acepción de personas. A lo mejor, muy seguramente lo hemos hecho en algún momento. En algún momento hemos favorecido a alguien con una expresión, con una palabra, con una actitud, y hemos discriminado a otros. Eso es algo que, como seres humanos emocionalistas y que nos dejamos llevar por las emociones, pudimos haberlo hecho o lo podemos estar realizando. Entonces, ahora es el momento en que nosotros debemos de determinar no hacer acepción de personas ni usar con nadie de títulos lisonjeros. Es decir, por tal de agradar o hacer sentir bien a las personas, les hagamos mención de títulos, porque eso es acepción de personas. Y nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Dios, que no es un Dios que realiza acepción de personas. Porque si halagamos a los que tienen títulos, esto quiere decir que vamos a despreciar o a discriminar a aquellos que no lo tienen, cuando las circunstancias para que unos tengan y para que otros no tengan títulos pudieron haber sido muy diferentes, y entonces nosotros no estaríamos profundizando o conociendo las causas y estaríamos actuando con injusticia. Dios no quiere que seamos injustos, porque Él no es injusto con nosotros. Esto nos llega a mostrar en la Escritura, en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 9. Santiago 2:9, dice la Escritura de la siguiente manera: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es lo que el Señor nos quiere decir con la práctica de la acepción de personas. La acepción de personas es pecado. Por eso es que Dios no hace acepción de personas, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios puro. Él no comete pecado. Y la acepción de personas es pecado. Y específicamente la acepción de personas nos hace quedar convictos por la ley como transgresores de la misma. Transgresores de la ley. ¿Sí? Entonces, es así como nosotros debemos de aprender a tratar de igual manera a todos, a ricos y a pobres, a todo aquel que tenga alguna situación diferente a la de otro. No debe ser motivo de acepción ni de discriminación o de discriminación para uno o para otro. Debemos de ser justos, debemos de tratar igual a todos. Muchas veces en las iglesias los pastores le dan los mejores lugares a aquellos que llegan con vestimentas ostentosas, con ropas de marca, con joyas, o le dan preferencia a aquellos que diezman más que otros, cuando el diezmo lo están viendo por cantidad de dinero y no como obediencia a la palabra. Y eso es acepción de personas. Eso es pecado. Cuando en realidad nosotros podemos ver en la Escritura que el Señor no hace acepción de personas y que le da tanto las oportunidades a los ricos como a los pobres. La Escritura nos habla de un joven rico al cual nuestro Señor Jesucristo le dio la oportunidad, le ofreció el poder seguirle, y el rico lo despreció. El Señor le da la oportunidad a todas las personas para poder alcanzar la salvación.
pero algunos por sus condiciones la desprecian y otros las aceptan. El mismo Pedro se dio cuenta que la salvación no era solo para los judíos, sino también era para los gentiles. Y ahí él mismo exclamó: ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Porque Pedro estaba haciendo acepción de personas pensando que la salvación solamente era para los judíos. Y cuando vio que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, entonces confirmó que nuestro Dios no hace acepción de personas. Samuel hacía o hizo acepción de personas al ver algunos hijos de Isaí de buen parecer, de buen aspecto, de buena figura, pensando que ellos iban a ser los próximos reyes de Israel. Pero nunca imaginó que el más joven de ellos, aquel que a la vista no parecía tener figura de rey, era aquel a quien Dios había escogido para ser rey. Entonces, el Señor no hace acepción de personas. Y es por eso que nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas para no caer en el pecado. Proverbio 28:21 dice la Escritura. Libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 21, de la siguiente manera: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción de personas no es bueno. Y si no es bueno, sabemos que todo lo bueno viene de Dios. Por lo tanto, hacer acepción de personas no es de Dios, no viene de Dios. Absolutamente. Debemos de entender esto. La Biblia nos está hablando con verdad y contundentemente. Hacer acepción de personas no viene de Dios. Debemos quitar toda práctica de acepción de personas la debemos de quitar. Y debemos de tratar a todos como se les debe tratar a las personas, sin sobreestima ni procurando la baja autoestima, ni dándoles palabras lisonjeras, ni tampoco humillando a las personas con nuestras palabras, ni dándole trato preferente a otros y eliminando toda atención hacia otras personas por su aspecto, por el dinero que tengan, por los bienes que posean. De ninguna manera. Nosotros debemos de tratar igual a ricos, a pobres, a gente de color, a gente blanca, a gente que tenga títulos nobiliarios o títulos profesionales, como a gente que no lo tenga. Porque así es Dios. Y si nosotros no hacemos lo que Dios nos está enseñando hoy y caemos en la acepción de personas, entonces estaremos cayendo en el pecado, practicando algo que no viene de Dios. Porque mire lo que dice Job en el capítulo 34, verso 19. Job 34, verso 19. Dice la Escritura: cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Todos somos obra de la mano de Dios. Todos somos obra de la mano de Dios. Por eso es que Él nos trata igual a todos. Y nosotros debemos tratar igual a todos, a todas las personas, a todos los seres humanos. Debemos de dejar de ver en lo físico, en lo material. Debemos dejar de usar la acepción de personas para obtener favores de otros. Porque muchos utilizan la acepción de personas
y favorecen a aquellos a los que creen que en algún momento les pueden ayudar de una u otra manera o pueden obtener algo de esas personas. Y discriminan a aquellos de los que piensan que nunca les pueden ayudar en algo u obtener algo de esas personas. Eso habla de que no hay una integridad en el trato a los demás. Y nosotros debemos tener esa integridad en el trato con los demás, para que nosotros podamos mostrar que hemos aprendido de nuestro Dios el tratar a todos de igual manera. Absolutamente a todos, porque todos somos obra de sus manos. Y ese es un ejemplo que siguió nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 20, versículo 21 nos dice lo siguiente: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Cómo nosotros vamos a tratar a todos de igual manera? Con la verdad, con la justicia. La verdad no hace acepción de personas, ni discrimina a nadie. La verdad nos lleva a andar en el camino de Dios. La verdad nos hace tratar a todos con justicia. Yo le invito a que practiquemos la verdad en el mandamiento de Dios y en el trato con nuestros semejantes, porque eso nos va a ayudar a alcanzar inclusive a muchas personas que se sienten discriminadas, relegadas, abandonadas, a donde nadie las voltea a ver, ni siquiera para darles una palabra de aliento que tanta falta les hace. Y no solo se discrimina a aquellos que menos tienen, sino que a veces también se discrimina a aquellos que creemos que están por encima de nosotros. ¿Debido a qué? A que alguno de nosotros puede sufrir de alguna baja autoestima. Debemos estar conscientes nosotros de que Dios con esta enseñanza nos pone nuestra estima en el lugar que debe de estar, ni abajo ni arriba. Que somos personas amadas por Dios y que debemos de amar a los demás, independientemente de que tengan o no tengan bienes materiales, de que tengan o no tengan títulos, de que sean de un color o de otro color, de un aspecto físico o de otro aspecto físico. Todos somos obra de la mano de Dios. Así que le invito a que nosotros podamos hablarle de Jesús a todos, a todas las personas, y darle ese trato de amor a todas las personas también, sin distinciones, sin hacer acepción de personas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque estabilizas con tu palabra nuestro trato con los demás, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, porque tú nos tratas a nosotros sin discriminación y también nos tratas a nosotros sin preferencias, sino que nos tratas con justicia y con verdad. Ayúdanos a nosotros a tratar a los demás de la misma manera y permitirles que con ese trato se acerquen a ti y te amen, Señor. Gracias porque a través de esta enseñanza no quieres que caigamos en el pecado de la acepción de personas y podamos seguir caminando limpios y purificados en tu camino, que es la verdad. Y con ella, con la misma verdad, nunca practiquemos la acepción de personas, sino que seamos justos con todos.
Gracias por esto, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Les amamos y les envío un fuerte abrazo. Bendiciones.